Por eso no podemos seguir a cualquiera, porque si vamos a lo que Jesús el Cristo dijo, no llames Padre a ninguno en la tierra. No llames maestro a ninguno, porque uno es tu maestro, el Cristo. Él es el único que debería ser nuestro maestro. Pero nosotros seguimos a maestros que están patrocinados por intereses oscuros que no les permiten darnos la clara información que verdaderamente necesitamos. Ese es el bendito problema. Hemos creído en puras fake news, noticias falsas. Y entonces le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le dijo: ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? O sea, no te sorprendas que yo te conozco desde tu esencia misma, porque cosas más extraordinarias y espectaculares y mayores verás. Ahí fue claramente la manifestación de Jesús el Cristo como Hijo de Dios en la tierra. Pero esto pasa desapercibido, esto pasa de noche, y por eso seguimos dogmas, doctrinas, enseñanzas falsas que no nos llevan a ninguna parte y que lo único que han logrado es crear divisiones. Pero los protestantes están peor, porque ellos están infinitamente divididos. Los católicos tienen una virtud: tienen divisiones porque hay jesuitas, hay dominicos y todas las diferentes órdenes que forman el catolicismo, pero nunca se tiran entre ellos. En cambio, los evangélicos se dan, pero con todo lo que pueden, y utilizan esto como arma para agarrarse a bibliazos. Por eso es que esto que debería de ser para unirnos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo adorar, en un mismo exaltar, en un mismo glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos, nos ha servido para peleas, contiendas. Y por eso dicen que en la Tercera Guerra Mundial, que creo que ya no va a haber porque ya se inventaron otra más buena que no requiere de armas, es justamente la religiosa. Y volviendo a lo que dice este bendito libro, entonces, esa fue la manifestación que Jesús el Cristo hizo para con Natanael. Y otra de las informaciones que tenemos acerca de Felipe es en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Felipe estaba llevando el evangelio y había un hombre llamado Simón que antes había ejercido la hechicería y que había engañado a la gente de Samaria, diciéndole que era un maravilloso y extraordinario hombre. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que ese, el mago, les estaba mostrando el gran poder de Dios, cuando la realidad es que los tenía hechizados. Y eso es lo que pasa
con todas las personas que no han recibido a Cristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador. Están bajo el hechizo de Satanás que les impide ver más allá de sus narices. Y entonces estaban atentos porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo. Y esto sigue siendo vigente. Nos han seguido engañando desde hace mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, no de Jesús, sino de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres. Y aún Simón mismo creyó. Después de bautizarse, seguía a Felipe y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Ahora sí se había dado cuenta de que el poder de Dios no era el que él estaba enseñando y manifestando con engaños a la gente. El gran poder de Dios se estaba manifestando a través de Felipe. Y me gustaría continuar hablando de Felipe porque es muy interesante la vida de Felipe, pero me alargaría demasiado. El ángel del Señor le habla a Felipe y le dice que se levante y se vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, ahí no hay nada. Y ahí es donde nos damos cuenta de que lo que Jesús el Cristo, el Dios Todopoderoso, quiere es que lleguemos a todas las criaturas que no han tenido acceso a ninguna religión, a ningún templo hecho de piedra, sino que están buscando en lo más íntimo y profundo de su ser llenar un vacío que es el espíritu que quiere y suplica y clama por nacer. Y entonces Felipe se levantó y se fue, y aquí en el camino encontró a un etíope eunuco, alto oficial de Candace. Candace significa contrición. Y ya les dejo de tarea que ustedes busquen, si tienen a bien, qué es exactamente esto. Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Esto nos muestra que el etíope tenía fe en la ley mosaica, pero había algo que no le checaba, había algo como que no le funcionaba y no lo dejaba tranquilo. Y entonces volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, oyó que el eunuco leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y miren la respuesta del eunuco. Muy interesado en conocer a Dios a través de la Escritura, pero no entendía ni más. Y entonces le dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él para explicarle. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. ¿De quién estaba hablando el profeta Isaías? De Jesús el Cristo. Y entonces le dice el eunuco: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó diciéndole desde la Escritura y le anunció la esencia del Evangelio de Jesús el Cristo.
la buena nueva de salvación. Y entonces, yendo por el camino, encontraron un río, que el agua en la Biblia significa vida. Y ni tardo ni perezoso, el eunuco, que había comprendido, le dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero miren lo interesante de todo esto. ¿Qué es un eunuco? Ustedes lo van a investigar y ustedes ya lo saben. Pero lo que yo les quiero manifestar es que, desde el punto de vista físico, él no tenía cabeza para pensar ni para razonar. Sin embargo, en ese anhelo, en ese deseo, en esa necesidad de conocer a Dios, le cayó el 20 y dijo: necesito ser bautizado. El bautizo en agua es la inmersión de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, para lavarnos de todo pecado, de toda iniquidad y resurgir como una nueva criatura. Y entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, con tu espíritu, con tu alma, y lo manifiestas como ahorita estás haciendo con tu cuerpo, puedes ser bautizado. Y entonces la respuesta del eunuco dijo: creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. No dijo Jesús, dijo Jesús el Cristo es el Hijo de Dios.